Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 5 de Love in the Air, uno de 4 basados en el libro. Un golpe de calor puede ocurrir por muchas razones. Ruin ha aprendido que puede transformarse inmediatamente en un rojo tomate cuando está cerca de Payu. Entonces estará más maduro cuando lo toque de cerca, pero él olvida que una de las razones que causa síntomas de sudoración, temblor del cuerpo, escalofríos y temperatura es la fiebre. Bien, no es que me haya besado en la boca y eso me haya mareado. Tengo fiebre, Rain. Esto es una locura. Susurró el pequeño joven cuando levantó la manta para cubrir sus hombros sintiendo calor y frío. Eso es malo, pero aquí también hay dolor en el cuerpo. Sin saber cómo tuvo la energía para conducir de regreso a casa esta mañana cuando terminó de hablar con su mamá. Se recostó tenso en el sofá hasta ahora que se siente enfermo y con fiebre envuelto en una manta empapada de sudor. Muy malo. Es el pensamiento de la persona que se acurruca. Pipayo sabrá que he vuelto a casa. Cuando piensa en la otra persona, no quiere actuar como un niño aunque quisiera quejarse. Sabe que ya es mayor, pero cuando no se siente bien, su corazón piensa en la persona con la que más quiere estar, pero era la persona de la que se escapó, así que ahora no puede evitar pensar que si todavía estuviera en su casa, Payo lo limpiaría y cuidaría. En cuanto a su mamá, toma tu medicina y vete a dormir. Una vez que me llena de medicamentos se fue, así que sé que Payo no lo haría. Sí, no debe de estar preocupado porque solo somos amigos. Rain pensó mientras se dormía de nuevo sin escuchar el teléfono que había estado en silencio desde ayer. Esta vez no solo son 8 llamadas perdidas, está a punto de llegar al número 20. Payo, muchas gracias. Ahora mismo estaba muy preocupado. Mamá, ¿por qué te preocupas? La tía es la que debería ser considerada. Todavía no te he dado las gracias por el coche. Y aún así te tomas un tiempo para visitar al enfermo. Gracias. Payo, está bien, estoy dispuesto. ¿Por qué suena familiar? Rui no sabía cuánto tiempo llevaba dormido, pero despertó de nuevo cuando escuchó la voz familiar de dos personas que no estaban muy lejos, lo que provocó que casi se frote sus ojos enrojecidos por la fiebre porque la ancha espalda y el peinado le resultaban tan familiares que pensó que había visto una alucinación. Pipayo está en mi dormitorio, supongo que aún estoy dormido. El joven se dijo agotado, casi cerrando los ojos para luego hundirse en su sueño de nuevo. Si no fuera porque la espalda se dio la vuelta, esta vez no solo la voz era familiar. Una cara como esta, una nariz como esta, una boca como esta, solo habría una persona. No hay otra persona más, Saifa, pero esta cara tersa definitivamente es Payu. Rey, ¿cómo llegaste aquí? Estaba seguro que preguntó en voz alta, pero para ser honesto, solo había una voz ronca como si no fuera su propia voz y estaba tan débil que llamó la atención a los ojos agudos que miraron su rostro. La alta figura se acercó al borde de la cama y el enfermo pensó para sí mismo, sin saber si estaba loco o no, pero ese parece el rostro de un gigante. Payu, la mamá de Rey me dejó subir. Rey, mamá, ¿es broma? ¿Cómo llegaste aquí? La persona enferma preguntó sorprendida. Su cerebro fue atacado por una fiebre que había olvidado lo que ha sucedido esta mañana y su corazón solo se concentró en que la persona que más quería ver apareció frente a él. Quería suplicar, quería decir que le duele la cabeza, quería decir muchas cosas, pero lo que pregunta es, ¿cómo llegó aquí? Payo, ¿por qué no podría venir? Rain se sobresaltó en secreto. Rain, Payo, ¿por qué? Payo, ¿es porque Rain no quería que viniera? Rain, no, yo no, Rain solo. Rin sacudió la cabeza con fuerza, dándole más dolores de cabeza, pero estaba entristecido por la expresión de enfado de la persona que ayer lo abrazó con fuerza. Lavó su cabello, acarició su espalda y sostuvo sus hombros. Trató de enviar su mano para agarrar el brazo de Payo mientras este daba un paso atrás. Payo, entonces ¿por qué Rin se escapó de mí? Ray, no me escapé. Trató de enmendarlo, pero en su lugar echó más aceite al fuego, debido a que la persona de cara tensa lo miraba con unos ojos agudos. Si no estuviera enfermo, el niño creía que sería golpeado hasta el punto de entumecimiento. Payo, Ray no escapó. Preguntó Payo de vuelta haciendo sentir escalofríos al oyente.